les voy a presentar el número EC de la enzima que inhibe la cefalosporina. El número EC es 3.4.16.4. 3 hace referencia a la reacción que cataliza, que es una reacción de hidrólisis. 3.4 que actúa sobre los enlaces peptídicos. 3.4.16 hace referencia a que corresponde a la serina peptidasa de tipo de ala. 3.4.16.4 hace referencia a que esta va a identificar específicamente a la carboxipeptidasas o también a las transpeptidasas bacterianas. Bueno, yo voy a hablar sobre el mecanismo de la inhibición de la cefalosporina, ¿no? Bueno, vamos a dividirlo en 4 pasos. En el paso 1 es la unión y el reconocimiento de la proteína y por la cefalosporina. La cefalosporina tiene una imagen, una estructura tridimensional muy similar al sustrato natural de la PBP, que es proteína fijadora de penicilina, que el sustrato natural se llama de ala. Pero bueno, la cefalosporina tiene estructura muy similar. Esto engaña a la proteína uniéndose de manera covalente como vamos a observar aquí, de manera covalente a la proteína. En el segundo paso vamos a explicar el anillo beta-lactámico. El anillo beta-lactámico se encuentra en el núcleo de la cefalosporina, que es un agente un anillo muy reactivo de 4 átomos llamado beta-lactámico. Al momento de que se une la cefalosporina al sitio activo de la proteína, esta enzima hace su proceso normal, como si estuviera reconociendo al sustrato, y entonces esto abre el anillo, generando una especie más reactiva, y esto nos genera el enlace covalente. Y pues como consecuencia, el paso 4 es que se unen de manera covalente, irreversible, la proteína ya no puede funcionar. Tanto como mi compañero Raúl mencionó, estamos ocupando la enzima PBP, o Penicillin Binding Protein, que se encarga de catalizar la formación de enlaces cruzados entre cadenas de peptidoglucano, que es el componente principal de la pared celular bacteriana, formada por unidades repetidas de NAD y NAG. Esta red tridimensional le proporcionará rigidez y una forma definida en la bacteria. Ahora, ¿qué pasa cuando las cefalosporinas inhiben a esta enzima? Causarán que los enlaces no se formen, debilitando y volviendo inestable a la pared celular, causando así que su permeabilidad se afecte. El agua podrá entrar constantemente y sin control. La bacteria se hinchará hasta que explote. De ahí el uso de las cefalosporinas en bactericidas para causar la muerte bacteriana por lisis osmótica. Hola, profe, yo voy a explicar el mecanismo de inhibición de la aspirina, la cual es un antiinflamatorio no esteroideo. Bueno, la aspirina, o como su nombre formal, acetilsalicílico AAS, es un inhibidor irreversible y no selectivo de la ciclooxigenasa COX-1 y COX-2, que son sus dos isoformas. Estas catalizan la reacción de conversión de ácido araquidónico hacia prostaglandinas, las cuales son moléculas que están presentes en procesos de inflamación, dolor y agregación plaquetaria. Bueno, aquí, el sitio activo de la COX-1 y COX-2 respectivamente son muy similares, ya que el ácido araquidónico y la aspirina se pueden unir al mismo sitio de reacción, solo que se diferencian en 2 aminoácidos. En COX-1 tenemos isoleucina y en COX-2 tenemos valina. Estos son los dominios catalíticos donde van a reaccionar la aspirina cuando se van a unir. Por eso se dice que sus sitios activos son prácticamente idénticos. El mecanismo para la inhibición de la COX-1, la aspirina va a entrar y va a acetilar el residuo serina 530, formando un enlace covalente con el grupo acetilo de la aspirina y el grupo OH de nuestra serina, que a su misma vez va a interactuar con el residuo arginina 120, lo cual va a hacer que su unión al sitio activo sea mucho más
fuerte, lo que va a provocar que el ácido araquidónico no se pueda unir y va a inhibir la producción de prostaglandinas. Pero el mecanismo ECO2 es un poco diferente, similar pero diferente. De igual forma, la aspirina entra al residuo serina 516, pero por cuestiones de las isoformas siempre se representa como serina 530 y va a formar igual un enlace covalente con el grupo OH y el grupo acetilo de la aspirina y va a interactuar con el residuo arginina 120, el cual va a hacer que el sitio de unión, la unión con el sitio activo sea más fuerte, provocando que el ácido araquidónico no pueda unirse, inhibiendo a las prostaglandinas de igual forma, pero en este va a formar otro producto que son lipoxinas, que son antiinflamatorias, que se llaman 15-RHDTG, y esto es gracias a que el sitio de entrada de la COX-2 es mucho más amplio y flexible. Y como se dijo, el ácido acetilsalicílico actúa como inhibidor irreversible y competitivo con el ácido araquidónico, porque se une a su síntesis, lo que provoca que la velocidad máxima de la reacción disminuya, ya que el número total de enzimas funcionales siempre se va a reducir. También la KM va a aumentar, ya que al unirse al sitio activo e inactivarlo completamente, lo que va a provocar es que la afinidad al sustrato pues disminuya, porque pues ya no tiene dónde unirse, lo que va a decir que la K-1 va a aumentar. Después, la constante de catálisis va a disminuir, ya que el número de enzimas acetiladas va a aumentar, por lo cual estas enzimas ya no van a producir sustrato a producto. Bueno, ahora vamos a hablar del celecoxib como un ejemplo de coxib, que justamente es una subclase de los AINES. Es un inhibidor selectivo. ¿Por qué selectivo? Porque nada más reconoce a una enzima, ni siquiera reconoce como a la COX-1 o COX-2, nada más reconoce a la COX-2, es decir, que es la ciclooxigenasa 2. Entonces, bueno, tenemos el inhibidor, que es esta es su estructura, y lo que hace es unirse al sitio activo de la enzima, es decir, es una inhibición competitiva. Para esto necesitamos que pues se parezca al sustrato. Aquí tenemos el sustrato, que es justamente el ácido araquidónico, que es pues lo que hace, o sea, originalmente lo que pasa, como dijo mi compañera, es que la enzima transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas, que son pues las que hacen inflamación, el dolor y eso. Entonces, cuando entra el inhibidor, según el sitio activo, bueno, primero KM aumenta porque pues el equilibrio se desplaza a la izquierda, entonces K-1 aumenta. Necesitas de más sustrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Por otro lado, la velocidad máxima no se ve afectada porque pues si se tiene, o sea, al subir la concentración del sustrato, podría la enzima pues llegar todavía a la velocidad máxima. Bueno, es una inhibición reversible, puesto que a medida de que se sube la concentración de sustrato, pues se anula dicha inhibición. Ahora, y la constante de catálisis también no se ve afectada porque no se afecta el número de moléculas que son transformadas por la enzima activa en una unidad de tiempo. Más bien se afecta la enzima libre que hay. Bueno, aquí tenemos la estructura del inhibidor, tenemos la estructura del sustrato, vemos que a simple vista no se parece mucho. Sin embargo, al analizarlo, vemos que tenemos la cadena de carbonos que con dobles enlaces. Eso le hace como la parte hidrofóbica de la molécula. Al compararlo con el inhibidor, tenemos los anillos aromáticos que también le dan esa parte hidrofóbica. Por otro lado, en el sustrato vemos el carboxilo.
parte hidrofílica de la molécula, la parte polar de la molécula, y de este lado tenemos la sulfonamida, que es también es la parte polar de esa molécula. Entonces, en el sitio activo de la enzima tenemos residuos que son como el triptófano, la fenilalanina, la leucina, que se unen por fuerzas de Van der Waals con las partes hidrofóbicas. Y luego tenemos el canal lateral polar, que justamente ahí hay residuos que son como la serina o la glutamina o la arginina, que se unen a la parte polar de las moléculas con puentes de hidrógeno u otras interacciones moleculares como polo-polo. Bueno, justamente como ya mencionaron mis compañeras, cada fármaco tiene un mecanismo de inhibición distinto, tanto aspirina como glicoxid. Primero que nada porque son especies químicas distintas y van a interactuar de forma distinta con los sitios activos, ya tal como ya mencionaron mis compañeros. Sin embargo, el otro factor por el cual los mecanismos de inhibición cambian y también los otros factores que se asocian con el consumo de ambos fármacos se dan por el hecho de con cuál de las enzimas interactúan. Y esto se da por el fenómeno de que la ciclooxigenasa es en realidad una isoenzima compuesta de dos principales enzimas, las cuales son la ciclooxigenasa 1, COX-1, y la ciclooxigenasa 2, COX-2. Entonces justamente las ciclooxigenasas 1 y 2 son isoenzimas, por lo tanto catalizan a las mismas tipos de reacciones, pero con distintas afinidades por uno u otro de los sustratos. Y también van a tener parámetros cinéticos diferentes y a su vez van a tener estructuras primarias diferentes. Entonces justamente visualizando la estructura primaria de ambas ciclooxigenasas, COX-1 arriba y COX-2 abajo, podemos ver que en efecto las secuencias primarias de ambas cadenas, de ambas proteínas, están variando. Por ejemplo, aquí tenemos glicina y alanina como residuos de aminoácidos fluidos, y aquí tenemos dos histidinaas como los residuos de aminoácidos fluidos de la cadena. Y pues bueno, justamente para los parámetros genéticos aquí tenemos a la COX-1 y a la COX-2 humana, y a la COX-1 y a la COX-2 de ratones. Y entonces justamente podemos ver cómo varían sus parámetros cinéticos de ambas ciclooxigenasas. Y pues bueno, hacia acá tenemos la estructura de la ciclooxigenasa 1, que pues como podemos observar es una globina, tal como es la generalidad de muchas enzimas. Y a su vez, hacia acá tenemos la estructura de la ciclooxigenasa 2, que también es una globina que se asemeja a la estructura de la ciclooxigenasa 1, esto debido a que se utilizan las mismas reacciones y tienen los mismos sustratos, como ya mencionamos previamente. Y entonces hacia acá podemos ver que los mecanismos de acción de ambos fármacos, que justamente tenemos que el ácido acetilsalicílico va sobre de la sintasa 1 y sobre de la sintasa 2 inespecíficamente, o sea COX-1 y COX-2, y hacia acá con respecto de la ciclooxigenasa 2 de manera específica. Y pues ya es el mecanismo que están midiendo en su totalidad. Entonces, entre las diferencias que tienen ambos fármacos al consumirse son los otros efectos adversos que pueden provocar sobre el paciente que está consumiendo el fármaco. Siendo así que la aspirina, ácido acetilsalicílico, al inhibir de manera indistinta ambas ciclooxigenasas, pues sí, va a funcionar como un antiinflamatorio. Sin embargo, al inhibir ambas, lo que también se va a inhibir son procesos gástricos por los cuales el estómago se recubre y se protege a sí mismo del ácido clorhídrico del medio en el que se encuentra el lumen estomacal. Entonces, a la larga, en el consumo de antiinflamatorios no esteroideos diferentes que COX-IB es como el celecoxib, justamente lo que se va a producir es daño gástrico. Y es justamente la misma razón por la cual se empezaron a sintetizar los COX-IBs para ser específicos por la COX-2. Sin embargo, se encontró que estos tienen el efecto adverso de que pueden
ayudar a que se den eventos trombóticos, tales como derrames o infartos. Esto es porque la COX-2 tiene una mayor capacidad para sintetizar un tipo de prostaglandina. Bueno, yo voy a hablar sobre el S de la catalasa. En este caso, este es el S completo de la catalasa. Les voy explicando cómo se va conformando. Y primero empezamos con el 1, que nos indica que es una oxidoreductasa. Luego el 1.11, que nos indica que actúa sobre los peróxidos. O sea, en pocas palabras, que es un atractor de electrones. El 1.11.1 nos indica que es una peroxidasa, y el 6 nos indica, es lo que la distingue, que en este caso de las peroxidasas es la catalasa. Bien. La catalasa tiene un cofactor, el cual es el grupo hemo. El grupo hemo está conformado por un anillo de porfirina, que a su vez está formado por 4 anillos pirónicos unidos entre sí, y en su átomo central tiene el hierro, que este hierro está en un estado de oxidación 3 en su estado activo, pero para poder hacer la reacción de romper el peróxido de hidrógeno en agua, tiene que cambiar al estado 4+, o también llamado ferrino. Ahora se va a explicar la gráfica general de la reacción enzimática. Bueno, tenemos nuestro eje X, donde está la temperatura, nuestro eje Y, donde está la velocidad. Ahora, la gráfica se va a ver de esta manera. Entonces, vemos que a menor temperatura, como abajo de los 20 grados, no va a haber tanta energía cinética en las moléculas, entonces no hay colisiones, no hay tantas colisiones efectivas, es decir, no va a haber tantas interacciones entre la enzima y el sustrato. A medida que va subiendo la temperatura, la energía cinética de las moléculas va subiendo más, favoreciendo la formación del complejo enzima-sustrato. Ahora, pasando más o menos de los 50 grados, la enzima se va a empezar a desnaturalizar, es decir, se van a empezar a romper los puentes de hidrógeno o diferentes interacciones que mantienen la estructura de la enzima. Se va a deformar el sitio activo y la enzima pues ya no va a poder llevar a cabo pues la catálisis. Gracias a la gráfica de Milena, compañera Ñerasay, se entiende que la catalasa va a llegar a los 37 grados centígrados en su punto más alto de la velocidad máxima, que es justo cuando la enzima va a adquirir la estructura tridimensional más óptima para llevar a cabo su reacción. Estos 37 grados centígrados también coinciden con la temperatura fisiológica normal. Ahora vamos a explicar el efecto del pH en una reacción general igual de enzimática. Y bueno, ahora vamos a tomar en cuenta el pH. Aquí tenemos pHs menores a 7, son pH ácido, y mayores a 7 son pH básico. Y aquí podemos observar como en pHs muy ácidos la velocidad máxima es menor, y igual después de 7 de pH neutro tenemos pHs básicos y también disminuye la velocidad máxima. Esto se debe a que la enzima se va a desnaturalizar y va a cambiar las interacciones bióticas que se van a dar. Va a cambiar como las interacciones que se dan en el sitio activo. Justamente tomando en cuenta los valores de la gráfica, podemos ver que en el valor aproximado del pH 7, muy cercano, ya son un poquito por debajo de este valor, tenemos que la velocidad va a alcanzar su punto más alto, o sea que se va a aproximar a la velocidad que tenemos aquí en nuestra ecuación. Entonces, justamente en el pH de 7, en nuestro eje de las abscisas, pues vamos a tener que el valor 7, como ya mencioné, se alcanza el punto más
tiene sentido porque pues, el pH es inosónico